¿Qué tal? Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarle en este inicio de semana, de esta semana que concluirá precisamente con la jornada electoral el próximo domingo. Y quiero en esta ocasión platicarle a usted de un personaje que es fundamental, no solo en la historia de Hidalgo, sino en la historia de México. Él es originario de Atotonilco el Grande, Antonio Peñafiel Barranco. A lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, pero déjenme decirles que este hombre es el fundador de los censos en México. Antonio Peñafiel nace en 1830, de familia muy humilde. Sus padres, como pudieron, le ayudaron para que hiciera sus primeros estudios y finalmente se fue a la Ciudad de México, estudió en el Colegio de San Ildefonso y empezó a estudiar la carrera de medicina, que por los datos que tenemos le costó muchísimo trabajo. Inclusive se dice que tuvieron que ayudarle a algunos personajes hidalguenses importantes, como el doctor Durán, que de alguna manera, dándose cuenta del esfuerzo que hacía este hombre y las calificaciones que tenía, pues decidieron ayudarle. Antonio Peñafiel participa de manera directa en la batalla del 5 de mayo. Él en aquellos entonces ejercía la medicina aún sin tener el título de médico, porque se va a recibir hasta 1867. Pero en 1862 se presentó al general Zaragoza en Puebla y desde luego el general Zaragoza le encargó viera la manera de establecer brigadas médicas para atender a los heridos en la batalla del 5 de mayo. Y al año siguiente, en mayo de 1863, se presentó nuevamente a las órdenes del general González Ortega en la segunda defensa, fracasada por cierto, también de la ciudad de Puebla. En 1864, ya establecido el Imperio Mexicano, Antonio Peñafiel colabora con la Comisión Científica de Pachuca, con don Ramón Almaraz, y hace un estudio junto con otros naturalistas, entre ellos Villada, hacen un estudio sobre insectos y plantas de la zona de la Vega de Meztitlán y también de la zona de El Chico, en donde inclusive encuentran especies nuevas de algunos insectos habitantes del bosque del Chico. Terminada la guerra de intervención, finalmente se recibe como médico y lo encontramos ya en 1873 en la segunda legislatura como diputado local representante de Atotonilco. Esta legislatura que le correspondió a Justino Fernández y que es una de las legislaturas importantes porque si la primera emite la Constitución y los códigos civiles y penales y así como los de procedimientos, esta segunda legislatura se encargó de todas las leyes secundarias, de todos los reglamentos y fue un trabajo bastante arduo. Mientras estuvo como diputado local en el Congreso, dio clases en el instituto, lo que es hoy nuestra Universidad Autónoma de Hidalgo. Dio clases de biología, pero fundamentalmente de dibujo. Inclusive dejó de regalo a la biblioteca unos extraordinarios dibujos sobre conventos hidalguenses que yo pude ver hace ya un buen número de años y que espero se conserven en la biblioteca ICL de la universidad. Bien, concluida su gestión como diputado, se fue a la Ciudad de México. Hay quien dice que fue diputado federal, no hay constancia de que fuera diputado federal, ni en esa ni en ninguna otra legislatura federal. Pero lo que sí sabemos es que don Vicente Riva Palacio, como secretario de Fomento, le llama para fundar la Dirección de Estadística, Dirección General de Estadística. Y ahí se va a desempeñar don Antonio Peñafiel desde el año de 1879 hasta que le aqueja una enfermedad muy grave, una embolia, en 1911. El trabajo al frente de la Dirección General de Estadística es extraordinario.
Independientemente de haber realizado el primer censo que hubo en México en 1895, realizó también estudios sobre criminalidad que se presentaron en la Feria Mundial de París en 1880. Pero lo interesante de todo esto es que don Antonio Peñafiel, que estuvo unos 3 años en Europa hurgando en archivos y bibliotecas, tan pronto llega, se da cuenta que hay una parafernalia terrible de nombres repetitivos. Por decirle un caso, a Totonilco, su tierra, hay aproximadamente 13 atotonilcos en la República. Atotonilco quiere decir lugar de agua caliente, de modo que todo lugar donde cruza un venero de agua termal, pues debe tener sitios que se llamen Atotonilco. Entonces Peñafiel se dedica a hacer un estudio sobre los nombres geográficos, hace 3 libros extraordinarios, uno que se llama Nombres Geográficos y otro que se llama Etimología de los Nombres Geográficos, a efecto de acabar con esta confusión que había en materia de censos. Pero junto con ello, pues va publicando códices que estaban en Europa y que los transcribe, los trae a México, y tiene aproximadamente unas, Luis Rubluo Islas, que es el que más ha estudiado su bibliografía, tiene aproximadamente unos 40 libros, todos fundamentales. Al final, antes de que le aquejara su enfermedad, empezó a trabajar una serie de ediciones sobre ciudades de México, con apuntes hechos a lápiz por él y desde luego con datos históricos de los códices muy interesantes. En 1811, como le decía, es aquejado en Guadalajara cuando estaba realizando un censo regional por una embolia, la cual lo postró de 1811 a 1822, año en que murió. Hay un Antonio Peñafiel que aparece como constituyente de Querétaro por Atotonilco, pero no es Antonio Peñafiel Barranco, sino Antonio Peñafiel Jr., su hijo. Pues bien, este Antonio Peñafiel, un extraordinario polígrafo y uno de los hombres que junto con Francisco del Paso y Troncoso ha rescatado más documentos antiguos de México, es orgullosamente hidalguense. Y bueno, pues yo solamente quiero, antes de despedirme de usted, acuérdese que el próximo domingo habrá elecciones. Es muy importante manifestar nuestra voluntad a través del voto. Así es que nos vemos en las urnas.